chavos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión continuamos con la serie de videos para el examen de ingreso a UABC y en este video vamos a estar hablando de un nuevo tema, el cual es interpretar las características de una función lineal dentro de un contexto, ¿sí? A lo mejor algunas cositas que se mencionan en este video ya se mencionaron en algún otro video pasado, pero nos vamos a enfocar en este video en específico en, como dice el título, interpretar características de una función lineal a partir de un contexto, un problema, una situación que se pueda relacionar con algo de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, en palabras más entendibles, vamos a tener una situación, un contexto, un problema, y a partir de ese problema a nosotros nos van a dar una función lineal, y lo que tenemos que hacer es interpretarla, analizarla, entenderla y saber qué nos quiere decir esa función. ¿Qué nos está mostrando? ¿Sí? O sea, no nada más es saber resolver una ecuación lineal o saber reconocerla, sino también saber qué nos está diciendo una función lineal con respecto a un problema, ¿sí? Con respecto a una situación. Si está mostrándonos un incremento en algo o un decremento, ese tipo de cosas es lo que vamos a hacer. En este caso vamos a tener un ejercicio, vamos a hacer un solo ejercicio en este video, donde nos van a dar una situación, un contexto de algo que podría llegar a pasar en una situación real. Nos van a dar una gráfica y esa gráfica va a ser una función lineal en su forma gráfica, ¿sí? Recordemos que podemos tener una función lineal representada de forma algebraica, que es de la forma, como en forma de ecuación, ¿sí? O podemos tenerlo como en forma gráfica, que es tener, como es una función lineal, se trata de una recta. Entonces, si nos la muestran de manera gráfica, se trataría de una recta en el plano. Entonces, en este caso, el problema nos muestra la función lineal en su forma gráfica, no en su forma algebraica. Y lo que tenemos que hacer es interpretarla, ¿sí? Sus características, es decir, entender qué nos quiere decir esta función con respecto al tema o al problema, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos da a entender? ¿Qué información nos proporciona? Y posteriormente vamos a contestar pues con la respuesta correcta al problema, ¿sí? Entonces vamos a analizarlo, ¿sí? Vamos directo al problema para que se entienda mejor. Y dice, Marisa es una amante de los gatos. Actualmente cuida varios, pero no puede resistirse a adoptar otro. Al parecer es adicta a los gatos nuestra compañera Marisa, ¿verdad? Y dice, después de mudarse a una casa más grande, ella comienza a adoptar a un ritmo constante. O sea que nuestra amiga Marisa se mudó a otra casa más grande, con más espacio, y pues quién sabe por qué, a lo mejor para agarrar más gatos. El punto es que se mudó y empezó a conseguir más gatos de manera constante, ¿sí? Entonces nuestra amiga es adicta a los gatos, es una gatonfómana, no sé cómo se diga, pero bueno, el punto es que empezó a adoptar más gatos, ¿sí? Luego dice que el número de gatos en la casa, representado con la letra G, como función del tiempo desde que se mudó en días T, se ilustra en la gráfica a continuación. Esta parte a lo mejor parece un poquito confusa, pero básicamente lo que nos está diciendo es de que se mudó a una casa más grande, empezó a adoptar gatos de una manera constante, es decir, de una manera proporcional, ¿sí? El mismo número de gatos cada cierto tiempo, y nos dice que el número de gatos en su casa se representa con la letra G. Más adelante vamos a hablar eso en el plano, pero dice que el número de gatos se representa con G, esto como función del tiempo desde que se mudó, en días T. Entonces tenemos la función G, que representa el número de gatos en la casa, y tenemos una variable T, que representa el tiempo, ¿sí? El tiempo que va pasando. Prácticamente esta función G está en función del tiempo, está en función de T, porque conforme pasan cierto tiempo, conforme pasan ciertos días, porque dice que el tiempo está en días, conforme pasan días, pues el número de gatos va incrementando, ya que Marisa está adoptando gatos de manera constante, ¿sí? Entonces, conforme más días pasen, pues obviamente más gatos va a haber en la casa de Marisa, ¿sí? Y dice que eso se ilustra en la gráfica a continuación. Entonces vamos a analizar esta función lineal en su forma gráfica, ¿sí? Tenemos el eje X y tenemos el eje Y. En una gráfica el tiempo siempre se pone en el eje X y por lo tanto el eje Y
va a representar el número de gatos en la casa de Marisa. Entonces vamos a ponerle aquí G entre paréntesis, ya que el eje Y representa el número de gatos conforme avanza el tiempo, ¿sí? Y el eje X va a representar T, que es el tiempo en días. El eje X representa el tiempo, el eje Y representa los gatos que va a haber en la casa de Marisa, ¿sí? Conforme pasa el tiempo. Entonces ya aquí se puede apreciar mejor qué es lo que nos quiere decir esta parte del problema. Dice que G como función del tiempo, es decir que G va a depender del tiempo. Dependiendo de cuántos días hayan pasado, es el número de gatos que va a haber. Por eso dice que G como función del tiempo. Entonces G depende del tiempo. Entre más tiempo o menos tiempo pase, va a haber más o menos gatos en la casa de Marisa, ¿sí? Prácticamente eso es lo que nos quiere decir y que se ilustra en la gráfica a continuación, que es esta que tenemos aquí. Y luego nos pregunta, basándote en la gráfica, ¿cuál es la proposición correcta? Entonces nos dan una cierta situación donde Marisa es adicta a los gatos y no sé por qué quiere estar adoptando gatos constantemente. Quiere cuidar a todos, aunque ya no tenga espacio. Pero nos dan esa situación y pues tenemos que ver cuál de estos incisos es una proposición correcta para esta situación basándonos en la gráfica. Si se dan cuenta, en el problema no nos dan ningún dato numérico. Todo es una simple situación donde Marisa es adicta a los gatos y está adoptando constantemente. Y nos dicen solamente que G representa el número de gatos y depende del tiempo que pase, ¿no? En días. Eso es todo lo que nos dice el problema y nos lo muestran en una gráfica. Entonces vamos a ir a la gráfica, vamos a analizarla porque a partir de esta gráfica vamos a poder determinar cuál de las siguientes proposiciones es la correcta. Y vamos a leer rápidamente las proposiciones para que vean cuáles son las posibles opciones. Nos dice A, tenía 10 gatos cuando se mudó de casa y adopta 2 nuevos gatos cada día. B, tenía 3 gatos cuando se mudó de casa y adopta 2 nuevos gatos cada día. C, tenía 10 gatos cuando se mudó de casa y adopta un nuevo gato cada 2 días. D, tenía 3 gatos cuando se mudó de casa y adopta un nuevo gato cada 2 días, ¿sí? Entonces, como es una pregunta de opción múltiple, podemos primero descartar 2 opciones de aquí y ya posteriormente nos quedarían 2 opciones y descartamos una de esas 2. ¿Por qué podemos descartar 2? Porque si se dan cuenta, el inciso A y el inciso C dice tenía 10 gatos, tenía 10 gatos. Y el inciso B y el inciso D dice tenía 3 gatos y tenía 3 gatos. Entonces vamos a ver cuántos gatos tenía inicialmente Marisa antes de mudarse a su casa, ¿sí? O sea, cuando llegó a su casa, ¿cuántos gatos tenía Marisa? Una vez que encontramos cuántos gatos tenía, si tenía 10 o tenía 3, vamos a poder eliminar 2 incisos de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a la gráfica, traté de hacerla lo más bonito posible. Entonces, ya dijimos que en el eje X es el tiempo, la variable t en días, y en el eje Y, representado con la variable g, representa el número de gatos que va a haber en la casa de Marisa y depende del tiempo, ¿sí? Dependiendo de cuántos días pasen, es el número de gatos, ¿sí? Así haciendo un pequeño paréntesis, como esta depende de t, a esta variable t se le conoce como variable independiente, ¿sí? Porque no depende de nadie. Y g representa la variable dependiente, ya que depende de t, ¿sí? O sea, g depende de t, pero t no depende de g, ¿sí? No por tener más gatos va a pasar más tiempo, ¿sí? O sea, suena ilógico cuando lo digo, ¿sí? O sea, no porque tengas más o menos gatos va a haber pasado más o menos tiempo, ¿sí? No depende. Pero sí puede ocurrir al revés, que entre más tiempo pase o menos tiempo pase, tengas más o menos gatos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que el número de gatos es dependiente de el tiempo, ¿ok? Ya que se entendió eso, vamos a analizar la gráfica de la función lineal. Como es una recta, sabemos luego a simple vista que es una función lineal. Y lo primero que tenemos que identificar para poder eliminar 2 incisos de esta pregunta es en dónde inicia la gráfica. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el origen, es decir, cuando hay un tiempo 0, es decir, 0 días han pasado, es decir, en esta parte de aquí donde tenemos x igual a 0, tenemos que ver en qué parte del eje Y se ubica el punto de la recta, ¿sí? Y podemos observar que si nos ubicamos en x0, en el origen, y luego analizamos el eje Y, podemos ver que en Y10, en 10 positivo, es donde empieza la recta. Eso nos quiere dar a entender
que cuando Marisa se mudó a su nueva casa, ella ya tenía 10 gatos, ¿ok? Desde el inicio. Entonces, como la gráfica nos dice que cuando Marisa llegó, ella ya tenía 10 gatos adoptados, entonces podemos decir que la B no es respuesta porque nos dice que tenía 3 gatos cuando se mudó a su nueva casa. Pero es mentira, tenía 10, no 3. Y también el inciso D nos dice que tenía 3 gatos. Entonces podemos eliminar el inciso B y el inciso D y solamente nos queda el inciso A y el inciso C. Porque nos dicen que tenía 10 gatos cuando se mudó de casa. Igual el C tenía 10 gatos cuando se mudó de casa. Ahora tenemos que ver cuál de estos dos, el A o el C, es el correcto. Y vamos a leer el inciso A y dice que tenía 10 gatos cuando se mudó de casa y adopta 2 nuevos gatos cada día, ¿ok? 2 gatos cada día. C nos dice que tenía 10 gatos cuando se mudó de casa y adopta un nuevo gato cada 2 días. Entonces, en inciso A son 2 gatos por día. Cada día está adoptando 2 gatos nuevos Marisa. Y C es un gato nuevo cada 2 días, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el correcto? Pues vamos a seguir analizando la gráfica y para eso tenemos que ver cómo va incrementando la recta, ¿sí? Ya sabemos que inicia en 10. Podemos observar que en el eje X los días los tenemos de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Obviamente 10. 3 días, 6 días, 9 días y así. Y en el eje Y tenemos de 5 en 5 el número de gatos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Y pues la gráfica podría seguir incrementando, ¿no? Pero hasta ahí donde tenemos los datos. Y lo que tenemos que ver es cuántos gatos adopta Marisa por día, ¿ok? Para ver cuál de estos dos incisos es el correcto. Entonces, vamos a analizar la gráfica. Y tenemos que cuando son 0 días ya tiene 10 gatos. Y cuando son 3 días, si nos ubicamos aquí donde tenemos 3 positivos del eje X, cuando han pasado 3 días podemos ver que la gráfica se encuentra más o menos arribita del 15. Eso serían como 16 gatos, ¿ok? Entonces, cuando han pasado 3 días, ya hay 16 gatos, ¿sí? Entonces, recordemos que antes, a los 0 días, había 10 gatos, ¿sí? Porque ella inició con 10 gatos, y a los 3 días ya tenemos como 16 más o menos gatos, ¿ok? Luego vamos a analizar otro punto, vamos a ver qué pasa cuando llega a los 6 días. Más o menos se encuentra entre 21 y 22 en el eje Y, ¿ok? Cuando estamos en X6 positivo, la recta más o menos está por 21, 22. Entonces vamos a ponerle 21, 22 gatos. A los 6 días de que ya se mudó Marisa a su casa, ya hay 21, 22 gatos más o menos. No sabemos exactamente todavía cuántos, ¿ok? Pero ¿qué pasa aquí? Si seguimos viendo la recta, podemos ver que hay un punto donde la recta no se encuentra como en un punto divagante. Por eso ese punto lo marqué en azul. Si se dan cuenta, en las coordenadas 15 y 40 nos dice que a los 15 días de que Marisa se mudó a su casa, ya hay 40 gatos en su casa. Es una adicta esa Marisa. Entonces, este punto de la recta pasa por una intersección entre 15 y 40, ¿sí? Por eso lo marqué en azul. Si se dan cuenta, los demás puntos de la recta pasan por puntos intermedios y no podemos saber exactamente por qué punto específico pasa de X y Y, pero en este caso corta la recta específicamente por el punto de la intersección de 15 en el eje X y 40 en el eje Y, que es lo que está marcado en azul. Entonces podemos decir que a los 15 días ya tiene 40 gatos. Esta es solamente una forma analítica de verlo, ¿eh? Esta es la forma analítica, la forma lógica, donde analizas a simple vista la gráfica y vas a determinar cuál es la respuesta. Entonces ya con estos datos es suficiente y vamos a empezar a analizarlos para ver cuál de estos dos incisos es el correcto. Tenemos 3 días, dice que a los 0 tenía 10, a los 3 días tenía 16 gatos. Entonces vamos a tomar este dato de aquí, que a los 3 días ya había 16 gatos, es decir, ya había 6 gatos más que antes, ¿ok? Entonces en 3 días ya había 6 gatos más, ¿sí? Empezamos con 10 y ya a los 3 días ya había 16. Si dividimos entre 3 en ambos lados, nos queda un día, ¿verdad? 3 entre 3, 1. Y acá 6 entre 3 nos da 2. Es decir, que para llegar a los 16 gatos en 3 días, Marisa tuvo que adoptar 2 gatos cada día. Si vemos el inciso C, nos dice
un gato cada 2 días. Es lo contrario de lo que tenemos aquí, ¿sí? El inciso C nos está diciendo que ella adopta un nuevo gato cada 2 días, pero estos datos que sacamos de la gráfica nos dicen lo contrario, que cada día adopta 2 gatos, ¿ok? No al revés, de que cada 2 días adopta un solo gato. Ella adopta 2 gatos al día, o sea, es más adicta de lo que pensábamos. Adopta 2 gatos cada día. Y por ejemplo, si tomamos los 6 días, supongamos que son 22 gatos, ¿no? Yo le puse 21 o 22 porque divagaba un poco aquí la información, no se sabía específicamente si estaban 21 o 22 en el eje Y. Entonces, vamos a tomar 22, que es un aproximado. Entonces, nos dice que en 6 días tiene 22 gatos. Es decir, a 22 le quitamos 10 porque ya teníamos 10 gatos en un inicio, ¿sí? Entonces, a 22 le quitamos 10, nos queda 12, ¿sí? Entonces, en 6 días ya tenía 12 gatos más 12 gatos, ¿sí? Entonces, en 3 días tenía más 6 gatos y en 6 días ya tenía más 12 gatos. Ya tenía el doble de lo que tenía en 3 días. Si dividimos entre 6 en ambos lados, como son 6 días entre 6, nos queda que en un día Marisa ya tenía 2 entre 6, 2 gatos. Si se dan cuenta, nos sigue quedando la misma relación de que cada día Marisa adopta 2 gatos. Y si lo hacemos con 15 y 40 también nos va a dar la misma proporción de que cada día Marisa adopta 2 gatos. Entonces la respuesta a este problema es el inciso A. Porque dice que tenía 10 gatos cuando se mudó de casa. Efectivamente a los 0 días tenía 10 gatos. Y adopta 2 nuevos gatos cada día. 2 gatos cada día. Ya lo hicimos con 2 datos del problema. Les digo que si lo hiciéramos con 40 y 15, vendría siendo lo mismo, porque sería en 15 días 40 gatos. A 40 le tenemos que restar 10 porque en realidad ya tiene 40 gatos, pero teníamos 10 en un inicio cuando llegamos a la nueva casa. Entonces, en 15 días en realidad hay 30 gatos más, ¿sí? Si contamos los 10 gatos que ya teníamos cuando llegamos a la nueva casa, a los 15 días ya había 40 gatos, es decir, había los 10 que teníamos más 30 gatos nuevos que se adoptaron, entonces 30 más 10, 40. Y si dividimos entre 15 en ambos lados, nos queda que 15 entre 15 es 1 en un día y 30 entre 15 nos queda 2 gatos. Nos vuelve a quedar la misma proporción que en los otros 2 casos, que cada día Marisa adopta 2 gatos. Eso nada más era para que vieran que con cualquier valor de la gráfica va a salir la misma razón o la misma proporción, que cada día se adoptan 2 gatos nuevos, pero hay que considerar que a los gatos que se tienen en esos días se le tiene que restar 10 porque ya tenemos 10 gatos iniciales y nosotros estamos viendo los gatos que Marisa adopta cada día, iniciando desde 10 gatos, ¿ok? No estamos iniciando desde 0, estamos iniciando desde 10 gatos, por eso a la cantidad que tengamos a los tantos días se le tiene que restar 10 para ver cuántos gatos más hay desde que llegamos, desde los 10 que ya estaban desde el inicio. Con esto hemos terminado, espero les haya quedado muy claro el ejercicio, está muy sencillo, es de análisis más que nada, como dice el título, de interpretación. Hay que ver qué nos está diciendo la gráfica con respecto al problema y poder identificar cuál es la proposición correcta que representa el problema. Esperen próximos videos nuevamente. Yo soy el Jesús. Adiós.